Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo soy Luis Barona, muchos me conocéis. Os voy a presentar un poco una historia y después nuevos análisis que estamos haciendo a partir de datos nuevos, de información nueva, pensando en posibilidades para rediseñar o modificar o mejorar el actual plan de mejora. Primero vamos a ver qué ha pasado en estos años y vamos a ver qué podemos hacer. Y en mejora genética tenemos que ser conscientes de una cosa. Necesitamos información, mucha información. Y la necesitamos de muchos animales. Nos interesa más una información de no mucha calidad de muchos animales que información de mucha calidad de pocos animales. Y ese es el gran debate de los centros de testaje frente a la evaluación genética en campo. Históricamente, antiguamente, primaba la evaluación del testaje, donde el animal se preseleccionaba de alguna manera, iba al testaje y ahí se le medían muchas cosas. La aparición de Bloom y de técnicas estadísticas que permiten valorar a los individuos en función de parientes o en función de información genómica permite que el dato del propio campo lo podamos usar en valoración genética, pero necesitamos muchos datos, necesitamos que muchos animales tengan datos. El Bloom y esas técnicas aparecen en mejora genética en los años 70 y se estandarizan en los años 80 y 90. Y es cuando empieza el plan de mejora de la pirenaica. El plan de mejora actual de la pirenaica, que ha sufrido modificaciones estos años, se inició a finales de los 80. Si lo digo bien, ¿no, Apache? Corrígeme si me equivoco. Y aprovechó esa circunstancia. Se podía empezar a tener información relativamente masiva y la podíamos utilizar para valorar todos los individuos de la población, o todos aquellos posibles. ¿Qué usa? Se ve bastante mal. Ese es el esquema del plan de mejora que aparece en los documentos de la raza. Pero aquí tenemos los datos que estamos usando actualmente. Son datos recogidos bien en explotación. Son el peso al nacimiento, peso a los 90 días, peso a los 210 días. Nunca es estrictamente a los 90 días, nunca es estrictamente a los 210 días, pero para eso tenemos la maquinaria estadística, lo corregimos. Los pesos a los 90 días además los usamos por dos motivos. Uno, porque vemos el propio crecimiento del ternero y sobre todo el aporte de su madre. Nos interesa más ese dato como información acerca de la madre, en cuanto al efecto materno que recibe el individuo a través de la leche. El peso a los 210 días ya es un indicador del peso propio. Y después en el matadero, gracias a Citran, al antiguo Simogan, obtenemos la información del peso de la canal fría, conformación, engrasamiento y además, que lo mencionaré más tarde, tenemos también en algunos mataderos datos de color y de pH, que después valoraré, que de momento no se utilizan. Los tenemos, pero no aparecen en el índice. Con esos datos se construyen dos índices. Un índice para carne y un índice para vida. Pensando que el productor tenga, cuando tome la decisión de utilizar un individuo u otro como reproductor, está buscando producir animales para venta de carne o producir animales para reposición. Evidentemente las ponderaciones de los caracteres son distintos. En carne, evidentemente, lo que interesa más es conformación y peso, mientras que en vida nos interesa más reducir dificultad al parto o mantener cierta cantidad de engrasamiento para que el animal sea capaz de reproducirse más no tener intervalos de parto demasiado largos. Vamos a ver luego qué consecuencias tiene, porque vamos a hablar de todo eso. ¿Qué ha pasado? Pues no sé qué tal se ve, la gráfica se ve bien, las letras en pequeñito, porque pensaba que iba a ser una pantalla más grande. Estas son tendencias genéticas, son tendencias no fenotípicas, son tendencias del mérito genético y están medidos desde ese número pequeñito que hay aquí en 1980 y esto es 2020. Esto es peso al nacimiento. Como veis, se incrementó más o menos hasta el año 90 y desde el momento que se puso en marcha el plan de mejora, el peso de nacimiento se ha reducido mucho. Esto es el cambio que se produce por causas genéticas. Está hecho con un modelo de valoración genética mediante Bloom, estimando heredabilidades, pero no voy a entrar en el fárrago matemático porque no creo que tenga sentido.
Pero lo que sí que vemos es que es muy eficiente. Estamos reduciendo el peso de nacimiento de una manera muy eficiente. Y, como consecuencia, el objetivo de esto era reducir la dificultad del parto de una manera indirecta. Esto es el efecto materno. Bueno, no ha sido un gran éxito. Ha subido, ha bajado, y ahora en los últimos años parece que está subiendo un poco. Digamos, esto es el mérito genético de la influencia de las madres en el peso a los 90 días. Esto es el peso a los 210 días. Fijaos que en los últimos años se está reduciendo. Y es coherente con lo que ocurre con el peso de la carne. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que el productor le está interesando un animal más pequeño. Que la tendencia inicial de incrementar el peso al sacrificio a partir de un momento determinado, que puede ser el año 95, se ha revertido y se está seleccionando hacia un animal más pequeño. Pero donde se está haciendo el gran énfasis es en conformación. La conformación está medida en la escala Euro, está formada numéricamente. De lo que estamos viendo es que se produce un incremento muy fuerte en la conformación de los animales. Y además quiero destacar este punto. Este punto es el año 2003. ¿Qué ocurre ahí? ¿Por qué se produce esa aceleración? Simplemente porque se empiezan a utilizar los datos de Citral. Hasta entonces los datos de Citral se recogían, pero se quedaban recogidos, muy guardados, y a partir de ese momento se empieza a capturar esa información, que es una información pública que está, para valorar individuos. Como consecuencia de este cambio de conformación, lo que sí que vemos es una tendencia contraria de engrasamiento, y eso sí que nos preocupa. Estamos perdiendo grasa y ganando conformación. Digamos que esto sería lo que hemos visto que ha ocurrido en los caracteres que estamos midiendo regularmente. Pero claro, tenemos el libro genealógico, tenemos más información. El plan de mejora está orientado hacia estos caracteres, pero también se dice que cuando un individuo es seleccionado para ser utilizado como semental o para ser seleccionado, hay que tener en cuenta la información de la edad al primer parto y del intervalo entre partos. No se hace mediante valoración genética, sino que se hace con una selección fenotípica, una selección, lo que llamaríamos en genética una selección en tándem. Es decir, prefiltramos, o sea, ponemos como condición que tenga unos resultados suficientes. Vamos a ver qué ha pasado. Son caracteres complicados. Los caracteres reproductivos, si recordáis de cuando estudiabais en la facultad, siempre se dice los caracteres reproductivos tienen baja heredabilidad. Estos son complicados de seleccionar. Los caracteres morfológicos son un chollo porque tienen una heredabilidad alta. Encima lo veo al animal y lo selecciono muy rápido. En cambio, los reproductivos son muy complicados. Bueno, perdón, antes de seguir, la evolución del índice de carne y del índice de vida han sido positiva en los dos casos. Es decir, el esquema está funcionando, estamos incrementando el índice de carne y el índice de vida, pero no estamos seleccionando con la misma ponderación todos los caracteres, sino que las propias decisiones que está tomando el productor llevan a que lo que estamos haciendo es incrementar masivamente conformación, a reducir grasa y a estabilizar el peso o incluso reducir. Los caracteres reproductivos. Se ha mencionado ya que una de las limitaciones, uno de los problemas que tiene la producción de carne en España es que la eficiencia reproductiva es muy baja. Aquí las cifras no se ven muy bien, pero son intervalos de partos y edad al primer parto históricos. Fijaos dónde está la moda, digamos, del intervalo entre partos, pues está muy bien. Están 380, 370. El problema es este. El problema es que tenemos un porcentaje muy importante de animales donde nos vamos a 500, 600, 650 y aquí corté. 650, corté los datos porque si encuentro un valor de 800 sospecho que hay algún parto sin registrar. Entonces considero que es un dato que no me lo creo. Puede ser real, pero como probablemente me va a generar más ruido de lo que me informe y vi que la tendencia era ir disminuyendo, lo voy a pagar en 650. Si encuentro una diferencia entre partos de más de 650, pienso que esa vaca probablemente se ha utilizado en cruzamiento con un macho de otra raza, no se ha registrado, no ha generado
un ternero que se inscribe en el libro y no tengo esa información. Y la otra distribución, que probablemente esté sesgada por la forma que tiene, es la edad del primer parto. ¿Dónde está el pico? En 1050. Pero es una cola hasta 2000. 2000 es donde decidí que ya si pasaba de 2000 es que había ocurrido algo que no estaba registrado. Pero, evidentemente, tenemos mucho margen de mejora. Tenemos margen de mejora... Te mueves mucho y luego no te podemos escuchar. Sí. Tenemos mucho margen de mejora. ¿Se me escucha mejor ahora? Tenemos mucho margen de mejora porque tenemos un óptimo aquí y tenemos que reducir estas cosas. Pese a todo, vamos a ver qué ha pasado. ¿Hemos sido eficientes seleccionando para caracteres reproductivos? Pues sí. Esta es la evolución de la edad del primer parto. En los últimos años se ha descendido, probablemente, si pensamos que nos podemos fiar desde aquí, unos 80 días de media. Somos más eficientes. Y el intervalo de partos también. Hay una reducción de aproximadamente 10 días. Es decir, pese a que no estén incluidos en el índice, esa preselección hace que seamos eficientes, de que se esté mejorando, aunque todavía estamos muy lejos del óptimo. Tenemos mucho margen de mejora. Además, quiero mencionar una cosa. La heredabilidad de los caracteres ha sido sorprendentemente buena. La heredabilidad de la edad al primer parto ha sido de en torno a 0,20, que es un valor absolutamente eficaz para hacer selección. Con 0,20 podemos hacer mucho. El intervalo entre partos ha sido más bajito, ha sido de 0,10, pero está por encima de lo que encontramos en la literatura, que suele estar en torno a 0,8, 0,08, etc. Otro parámetro que hemos medido, que creo que es muy interesante, es la supervivencia al cuarto parto. ¿Por qué definimos eso? Es decir, en principio pensábamos medir supervivencia, hasta qué edad llega una vaca, o hasta cuántos partos. Pero al final pensé, yo creo que vamos a pensar en una vaca que no tenga una baja temprana. Y puse un valor, el cuarto parto. Se puede hacer para cualquier otro. Pero pensé que el cuarto parto. Y aquí lo que vemos es que estamos estabilizados. Y la capacidad de supervivencia hasta el cuarto parto se ha mantenido estable en los últimos años. Hay un ascenso previo, pero yo creo que no es muy fino. Porque los datos antiguos no tenemos la calidad de datos que tenemos en los últimos 15 o 20 años. Yo, digamos que me fío más de la parte final de la curva, que es la que hemos calculado ya con datos mucho más eficientes. Además, vamos a ver cómo se relacionan esos caracteres entre sí, porque uno de los problemas en mejora genética son los antagonismos. Vale, tú me dices que este carácter es muy interesante, pero yo puedo seleccionarte para reducir el intervalo de parto, pero me estoy cargando la conformación, o me estoy cargando el crecimiento, Y aquí tenemos, esta gráfica es una gráfica que tiene heredabilidades en la diagonal. Fijaos que el peso tiene una heredabilidad de 0,5, la conformación de 0,53, son maravillosas, son muy eficaces en la selección. El engrasamiento es un poco más bajito, 0,32, pero la edad del primer parto son 0,22, el intervalo entre partos 0,11 y la supervivencia al cuarto parto 0,22. Y fuera de la diagonal tenemos las correlaciones genéticas. Dicho de otra manera, la similitud en cuanto a la capacidad de gobernar genéticamente ese carácter. La explicación clásica es la pleiotropía, es decir, genes que actúan en los dos caracteres. Y si vemos los valores, pues el peso y conformación están correlacionados positivamente, 0,35, no lo sabíamos. El peso y el engrasamiento también están correlacionados positivamente, pero menos, 0,18. Conformación y engrasamiento tienen una correlación negativa, 0,33, que estamos viendo. Todo eso eran cosas que ya sabíamos. Pero vamos a ver cómo se relacionan con los caracteres reproductivos. Pues efectivamente, el engrasamiento, cuanto más grasa, reducimos el intervalo entre partos. Es negativo, pero es lo que estamos buscando. La idea que teníamos de mantener grasa era una estrategia correcta. El peso
y la supervivencia en cuarto parto están correlacionados. Los animales que van a dar terneros más pesados al sacrificio, canales más pesadas, tienen más probabilidad de llegar al cuarto parto. Y me interesa sobre todo esto. La edad del primer parto y el intervalo entre partos tienen una correlación positiva. Es decir, el animal que es eficiente saliendo del primer parto, tener el primer parto pronto, además tiene intervalos de parto más cortos. Y sobre todo me interesa esto. Tanto la edad al primer parto como el intervalo entre partos son los determinantes claves de que la vaca llegue al cuarto parto, con correlaciones de hasta menos 0,6. Ahí tenemos dos fuentes de información muy importantes, que las tenemos ya, las tenemos en el libro, con todos los problemas asociados de que no registremos todos los partos. El esfuerzo para mantener esos caracteres, para incluir esos caracteres, es un esfuerzo informático. Y lo que tenemos que hacer es trabajar esos. Si no se incluían hasta ahora, es porque tienen muchos problemas de credibilidad. Porque muchos partos no se registran, tenemos valores muy extremos y exige un trabajo muy detallado, de filtrado, de pensar que este dato me lo creo, este dato no me lo creo, etcétera, etcétera. Pero son dos caracteres que nos van a aportar mucha información acerca de ese objetivo que es mantener que una vaca que dejemos como reproductora alcance al menos el cuarto parto, que al menos sea capaz de pagar lo que hemos invertido en ella, de devolvernos. Después pensamos, decir, bueno, calidad de carne. Efectivamente, en una raza autóctona como la pirenaica, la calidad de carne tiene que ser un objetivo para distinguirse, para ser capaz de tener una identidad que permita incrementar su viabilidad y su comercialización. Y con los datos de Citran tenemos dos caracteres, que son el pH y el color de la carne, que hasta ahora no hemos usado. Los hemos analizado. Y aquí las noticias no son buenas. No son buenas porque el pH tiene una heredabilidad de 0,03, que desde mi punto de vista es un estimador de 0. Porque nuestros métodos de estimación no permiten dar heredabilidades por debajo de 0. Si no, seguramente nos saldría 0. Bueno, es un parámetro que pensamos que las causas de variabilidad no son genéticas, con lo cual tendremos que actuar en otra vía. El color de la carne sí que es algo heredable, 0,11, poco, y viendo las correlaciones con todo lo demás, son correlaciones relativamente bajas, que pensamos que no tienen entidad suficiente como para valorar introducir esta información. Más ideas. Bueno, tenemos otro tipo de caracteres y hay un proyecto piloto que se desarrolló hace unos años y tenemos una base de datos de 16.000, ¿verdad, Pachi? Son 16.000 en medidas de caracteres morfológicos, pues de todo tipo, de caracteres de desarrollo muscular, pues anchura de la nalga, espesor del lomo, longitud de la nalga, de desarrollo esquelético, de actitudes funcionales, midiendo de aplomos, anchura del hocico, etc. Luego, con esta ficha, donde tenemos hasta 40 caracteres medidos. Y la idea es, ¿tienen que ver estos caracteres con lo que hemos medido, lo que estamos midiendo hasta ahora, o con los índices? La ventaja de esto, hay que pensar que los caracteres que estamos midiendo en matadero o los reproductivos son caracteres que solo los vamos a tener cuando el animal sea adulto o esté sacrificado. Cuando tomamos la decisión de quedarnos a un animal como reproductor, no tenemos ninguna de esa información. Lo único que tenemos son predictores. Y claro, la morfología puede ser un buen predictor. Nosotros podemos evaluar al animal, obtener su propio fenotipo en el animal en el momento que tenemos que decidir si lo llevamos a matadero o nos lo quedamos como reproductor. Con lo cual, teóricamente, tener una buena información morfológica nos puede aportar mucha información. Pero tenemos que ver si esa información nos da un valor suficiente para que compense el esfuerzo de tener esa información o no nos vale la pena. Entonces lo que hicimos fue estimar primero las heredabilidades, no se ve absolutamente nada, pero me creéis, y lo que vimos es que los 40 caracteres tienen heredabilidades relativamente razonables. Todos esos caracteres donde medimos
desarrollo esquelético, desarrollo muscular, caracteres raciales, otros caracteres como docilidad. Tienen heredabilidades desde el torno al 0,15 al 0,35, que están relativamente bien. Son heredabilidades que pueden ser utilizables. Lo que tenemos que ver ahora, y es lo que os voy a presentar, es si están correlacionados con los caracteres que nos interesen. Y yo pienso en dos grandes bloques de caracteres. Por un lado, en conformación, donde peso y, sobre todo, supervivencia y caracteres reproductivos. Si yo puedo ser capaz de predecir a través de la morfología que un animal va a tener más probabilidades de llegar a ese cuarto parto o va a tener más eficiencia reproductiva. Vamos a ver la correlación de los 40 caracteres, entre ellos, creo. Aquí supongo que no veis absolutamente nada, pero el primer bloque que con valores muy azules oscuros, que quiere decir correlación alta, son los caracteres de desarrollo muscular y esquelético. Son caracteres que se parecen mucho entre ellos. Es decir, los animales que tienen una anchura del dorso alto también tienen una anchura de la nalga alta y también tienen una anchura interilíaca alta. Es decir, son caracteres que hay mucha información repetida entre ellos. Es decir, cuando medimos uno ya sabemos mucho de los demás. Después vemos aquí otro bloque que son los aplomos. Es decir, tener los aplomos delanteros bien y los aplomos traseros bien está muy correlacionado. Y hay 4 medidas de aplomos, con visiones laterales, delanteras y traseras. Hay 4 medidas distintas y están muy correlacionados entre ellos. El bloque de caracteres raciales también está correlacionado entre ellos y algo correlacionados con el desarrollo muscular. Después el bloque de grosor de las cañas, docilidad y forma de las pezuñas va a su aire, no tiene demasiada correlación con nada. Y las correlaciones más gordas las tenemos entre profundidad de V, grosor de los pezones o longitud de los pezones. O sea, las caracteres de morfología mamaria. ¿Y estos caracteres cómo se relacionan con los caracteres de producción, con los caracteres que medimos en matadero o con los reproductivos? Pues bueno, aquí tenemos las correlaciones genéticas con el peso de la carne, de todos los caracteres. Hacia este lado, correlaciones positivas, hacia este lado, correlaciones negativas. ¿Qué vemos? Que hay un bloque que tiene correlaciones positivas, que son todas las medidas de desarrollo muscular y desarrollo esquelético. Pero son correlaciones positivas relativamente moderadas. Inicialmente había puesto la gráfica dejando que el propio ordenador, que el R, le pusiese los límites. Entonces parecía que eran correlaciones gordísimas. Es decir, no, voy a ponerlo desde +1 hasta -1, para que se vea que todas están aquí. Sí, son valores de 0,2, 0,3. ¿Qué quiere decir? El desarrollo muscular y el desarrollo esquelético son predictores del peso al sacrificio, pero son predictores moderados. Hay que recordar que el peso al destete, el peso a los 210 días, también lo podemos medir en vivo. Y su correlación es 0,61. Es decir, sería un valor que estaría por aquí. Pesar en vivo sigue siendo el mejor predictor que tenemos del peso al sacrificio. La morfología nos da información, pero no es comparable. En cuanto a la conformación, pues también sería lo esperable. El primer bloque, que es el bloque de desarrollo muscular, tiene correlación positiva. El de desarrollo esquelético no. Cuanto más desarrollo muscular, mejor conformación, pero tampoco valores demasiado elevados. Y luego, pues bueno, merece la pena destacar que la inclinación de la pelvis parece tener una correlación relativamente negativa con la conformación. Con el engrasamiento, pues lo esperable. Los caracteres de desarrollo muscular tienen una correlación negativa moderada y lo demás sigue siendo valores en torno a 0. No hay grandes cambios, no hay nada que en vivo nos permita predecir ese valor de una manera suficientemente eficaz como para decir, lo voy a introducir en el índice.
La edad al primer parto. Pues la edad al primer parto tampoco hay ningún valor importante. Lo único que merece la pena destacar es que quizá el desarrollo muscular medido en vivo retrasa un poquito la edad al primer parto. Pero tampoco nada especialmente interesante. Y aquí vemos que los caracteres raciales, en el sentido de color de la capa, mucosas, cabeza, cuernos, armonía, parecen adelantar un poquito, reducir un poco la edad al primer parto. Puede tener una razón incluso de manejo, que el ganadero trate de seleccionar a qué individuo reproduce antes a aquellos que presenten los caracteres, digamos, más acordes al patrón o al estándar racial. Pero, digamos, esto sería una información espúrea. Es algo que, digamos, aparece así estadísticamente, pero no quiere decir que tenga una base biológica, sino que tiene una base psicológica. Y eso, ahí, genéticamente, tenemos más dificultades de seleccionar. Esto sería el intervalo entre partos. Tampoco veo nada especialmente destacable, todo en torno a 0. Sí, una pequeña reducción con la longitud de la pelvis, no, la anchura ilíaca, perdón, lógico, que provoca una pequeña reducción del intervalo entre partos, pero tampoco nada especialmente relevante. Y por último, y aquí sí que creo que hay algo importante en cuanto a la supervivencia al cuarto parto. Aquí sí que hay dos bloques que yo creo que son relevantes. No son correlaciones muy altas, pero pensando que es un carácter que solamente tenemos esa información cuando el animal es muy adulto y que es un carácter del cual tenemos poca capacidad de predicción en vivo, de conformación y de peso sí que tenemos cierta capacidad pesante. Aquí hay dos bloques que son muy lógicos. La forma de los pezones y los aplomos están relacionados con la supervivencia al cuarto parto. Lógico. Y es algo que sí que podemos medir en el animal vivo. Digamos que eso sería lo que nos aporta esa información morfológica. Que nos aporta información, nos permite predecir lo que va a ocurrir cuando sacrificamos a un animal, pero, salvo excepciones, es una información, digamos, que no determina de manera muy eficiente el rendimiento final que va a tener el animal. Y por último, voy a dedicar la última parte de mi charla, no sé si me estoy pasando, si voy... Me quedan 5 minutos y luego empezamos el debate. Es la selección genómica, que es... Todos habéis oído hablar de ella, todo el mundo habla muchísimo de la selección genómica. ¿Cómo estamos en epidemia? Bueno, pues hasta ahora tenemos 828 animales genotipados. Probablemente hay alguno más en camino. Son muy pocos. Para que una selección genómica sea eficiente hace falta muchísimos más. Lo estamos genotipando con 60.000 marcadores y se hace una evaluación mediante un procedimiento que se llama single step. Un procedimiento que no descarta otra información, sino que utilizamos a la vez la información genealógica, toda la información productiva que hay, y lo único que hacemos es reemplazar los parentescos genealógicos por los parentescos calculados a partir de los genotipados en aquellos animales de los que disponemos de ese parentesco. ¿Qué está haciendo? La información genómica lo que está haciendo es permitirnos predecir el parecido de los animales de una manera mucho más eficiente. El ejemplo que yo siempre pongo en clase es que con la evaluación clásica todos los hermanos son exactamente igual de hermanos. Con la evaluación genómica no. Uno que tenga muchos hermanos puede ser genéticamente más hermano de uno que de otro, porque el patrimonio genético que recibimos hay un sorteo de genes. De ese sorteo puedes haber tenido buena o mala suerte. ¿Qué hacemos con la genómica? Predecir esa suerte. Predecir el muestreo mendeliano. Es decir, de tal manera que yo, a un animal joven, que yo genotipo, puedo saber si se parece más o menos a aquel animal que tuvo un rendimiento excepcional. Si yo no uso genómica, todos los nietos de aquel animal, o todos los sobrinos, o todos, pienso que tienen la misma relación genética con él.
de un animal que nace y es hijo de un semental y no tengo información propia, todos los hijos de ese semental son exactamente iguales, tienen el mismo mérito genético, si no tengo información de la madre. Si tengo información genómica, yo puedo saber si se parecen más o menos a aquellos individuos que tienen mejor rendimiento. Y tengo capacidad de discriminar entre ellos. Por eso la información genómica donde funciona es en el animal joven. Es decir, la información genómica no tiene sentido salvo que yo sea capaz de tener en el momento de tomar la decisión un animal genotipado y evaluado. Genotipar animales y hacer una evaluación cuando los animales están ya sacrificados o ya seleccionados no me sirve de nada. Voy a ganar algo. Voy a refinar el parentesco, pero voy a ganar muy poco. De hecho, hicimos un trabajo hace unos años viendo lo eficiente que era hacer selección genómica con la estructura de la pirenaica. Con el pedigrí que teníamos, son datos hasta el año 2014, lo publicamos en el 2017 porque siempre se tarda. Y aquí lo que tenemos es el número de animales genotipados. Somos capaces de genotipar 250, 500, 1000, 2000, 4000 y las 4 barritas eran 4 estrategias distintas. La primera estrategia es solo genotipo los animales de referencia. Los animales jóvenes no los genotipo. Sobre el 1, que sería la eficiencia que tengo actualmente, pues ganábamos un poquito. El salto solo ocurre cuando tengo muchos animales genotipados y cuando genotipo a los candidatos. Y podríamos llegar, según circunstancias, hasta incrementos del 40% de precisión o de fiabilidad en términos de catálogos de reproductores. La fiabilidad del animal joven se incrementa hasta un 40%. Pero el requisito es tener muchos animales genotipados, antiguos, y que el animal joven esté genotipado en el momento de la toma de decisión. Y eso es lo complicado. Lo complicado a nivel de logística y de infraestructura y de costes. Los costes se reducen. Con el genotipar una vaca, ahora ya puede estar unos 40, 50, 60 euros. Hace 5 años podríamos estar en 300. Y probablemente irá bajando. Pero la mayor dificultad, y eso es lo que quiero que Pachi intervenga a partir de ahora, es la logística. Es que hay que pensar que ese animal, esa decisión, yo la tengo que tomar como tiene 10 meses. Y en ese proceso, yo tengo que tener una muestra biológica, llevarlo al laboratorio, traerlo, analizarlo, hacer la valoración genómica y tenerla disponible para tomar esa selección. Y eso exige una velocidad a la que el mundo de la genética vacuna no está acostumbrado. En porcino se hace una evaluación genética cada semana. En pirenaica hacemos una al año. Y eso es algo que habrá que, si queremos aprovechar la genómica, hay que pensar hacerlo de otra manera. Hay que pensar hacerlo, al menos parcialmente, de una manera más rápida. En vacuno de leche también se hace mucho más frecuente. Pero evidentemente estamos hablando de magnitudes y de capacidades económicas muy distintas. Entonces, ya para terminar, posibilidades, decía que era el título de la charla. Y pongo siempre la palabra cautela. Las cosas han funcionado. Los índices se han incrementado y si se ha subido más en unos aspectos que en otros es precisamente porque el ganadero ha tomado esas decisiones. Y probablemente, con toda seguridad, sabiendo lo que hacía. Si no se ha incrementado el peso, seguramente porque la eficiencia no está en un incremento masivo de peso, la eficiencia está en otras cosas. Y es algo que habría que replantearse. Yo de los caracteres nuevos, de todos los caracteres morfológicos que hemos medido, la única caracteres que me llaman la atención son como posibles buenos candidatos a incluir en un futuro índice, son aplomos y V. ¿Por qué? Porque son buenos predictores, no muy buenos, pero son predictores de longevidad y es un carácter muy complejo y es un carácter en el que veo que estamos estabilizados. No es un carácter en el que estemos haciendo un cambio, digamos, muy fuerte. El peso a los 210 días hasta ahora se incluía en los índices y se incluía por una razón casi computacional, porque hacer evaluaciones multicarácter, con varios caracteres simultáneos hace 10 o 15 años era muy complejo. Ahora es muy sencillo.
El incremento computacional ha sido espectacular. Entonces yo pienso que hay que usar esa información, pero no seleccionar por él, sino usarlo como predictor, no usarlo en una valoración multicanal. Es una cuestión más o menos técnica. Yo pienso que el peso al nacimiento hay que reducir o incluso eliminar su ponderación. Primero porque es que hemos ido excepcionalmente bien y vosotros mismos, hablando con vosotros, me decís que la dificultad del parto ahora no es un problema de la raza. Después, los caracteres reproductivos y de longevidad hasta ahora se seleccionan de manera indirecta. Yo pienso que podría valer la pena introducirlos en el índice. Porque yo creo que ese esfuerzo de edición y de filtraje de datos ahora sí que somos más capaces de hacerlos. Hace años todo lo que es manejo informático hace años era mucho más complicado. Y aparte la calidad del libro ha mejorado mucho. La calidad del libro, el libro de la epidemia es un libro excepcional. Pues probablemente, no está bien decirlo, pero probablemente es uno de los libros con más calidad de genealogía de todas las razas autóctonas. Y después, la evaluación genómica. Sin duda puede tener muchísima eficiencia, pero exige genotipar animales jóvenes y exige una evaluación más frecuente. La limitación, logística y coste. Y yo pienso que es más complicada la logística que el coste, porque el coste, lo hemos hablado muchas veces en muchos foros, los precios van bajando y los test de paternidad casi no difieren mucho. El test de paternidad que se hace habitualmente a un test genómico. El test genómico nos da la paternidad y además muchísima más información. Y los costes van a ir bajando. Y además ahora, no lo he mencionado, pero hay chips de 6.000, 8.000 marcadores que con imputación, con técnicas estadísticas, con técnicas informáticas, podemos aprovechar esa información. Y bueno, pues esto era todo lo que quería contaros. Muchas gracias. Lo que presentó Luis Barona se relaciona con uno de los tópicos del año pasado de Bovine, que era justamente el aprovechamiento de datos que a veces están disponibles y sacar el máximo aprovechamiento de los mismos. Y bueno, un poco aunque ya Luis habló de muchísimas cosas, pero también quería mostrarles algunos ejemplos de otros países de Europa que hemos encontrado también interesante o curioso para ver si despertamos más ideas para el debate, ¿vale? Entonces, de esta información está más completa, la pueden leer tranquilamente en la página web, pueden hacer comentarios, preguntas también. Y bueno, como ven ahí a la izquierda, pues esto es ya una buena práctica en Irlanda. O sea, ya se lleva a la práctica y ya hacen una selección por caracteres de calidad organoléptica, ¿vale? O sea, esto ya es una realidad desde hace un año. Ahí en Irlanda, bueno, el manejo es diferente porque ahí se utiliza la información a nivel nacional de todas las razas y bueno, pues han visto que sí que es interesante. A lo mejor no puedo ser tan precisa, está escrito los números de heredabilidades y tal, pero lo que se veía es que había diferencia y que en todas las razas se podía mejorar, por ejemplo, la terneza. Aquí en esta otra innovación se puede ver también, es una buena práctica que lleva bastante tiempo en Australia y que es también el uso de información en la granja, en el matadero y donde también se hacen muestreos o se hacen periódicamente análisis con consumidores esta vez. O sea, en el anterior era con un panel entrenado, pero este de Australia se hace con consumidores directamente para ver la satisfacción de la carne y ya llegan al nivel, o sea, ellos en lugar de cómo se utiliza en Europa lo que es la conformación y el engrasamiento, ellos valoran más caracteres y llegan a decir si incluso el músculo específico, según el cocinado y según el tiempo de maduración que haya tenido ese corte, qué le va a parecer al consumidor, qué calidad va a tener ese corte cuando lo va a comprar. Y bueno, esto también se está trabajando para implementarlo a nivel de Europa, ¿vale? En Australia ya es una realidad, pero se está trabajando.
Luego aquí tenemos un ejemplo que este sí que es más local, es del CITA, donde ya se han visto que hay marcadores que están relacionados, se pueden relacionar con la terneza, tanto en la parda como en la pirenaica, o sea que esto ya puede ser una realidad. Y también aquí tenemos otro proyecto, que en este proyecto, el Beef on Worth, de lo que se trata es también con toda esa información que se recoge de trazabilidad para la valoración genética o en la propia granja, la circunstancia, el número de parto de la vaca o lo que sea, toda la información que se tiene para que en el momento que se va a comprar el ternero ya se pueda predecir el valor que tiene la canal, va a tener la canal de ese ternero, ¿no? Y es algo que, bueno, todavía no está en la práctica, pero muy pronto ya se va a utilizar. Y bueno, era un poco estas innovaciones, hay algunas más, para abrir el debate y para ver qué se está haciendo en otros sitios y si puede interesar o no pensar en ello en razas de aquí de España, ¿vale? Y bueno, ya aprovecho ya también para mostrarles la página web. Ahora también tenemos tarjetas para repartir, donde está la página web, si quieres, Jacqueline, así no nos olvidamos de entregarles, donde tienen el contacto también para cualquier cosa que nos quieran consultar. Y bueno, lo que les decía, lo de la Knowledge Hub, que sería o lo ven directamente en la página web, o esta es la entrada directa. Y también comentarles que el 27 de septiembre va a haber un webinario que quizás les pueda interesar, se quieran inscribir, que es sobre el rol del pasto en los sistemas productivos. Entonces, bueno, aquí abriendo un poco más el debate y también de lo que quieran comentar de la presentación de Luis, o algo, Pachi, que quieras tú también decir, pues ya les doy la palabra. Sí. Bueno, muchas gracias por la jornada, cómo se está organizando. Luis, muchas gracias por la charla, por hacer bastante sencillo un tema muy complejo, sobre todo para los que conocemos un poquito de dónde vienen los datos, que prácticamente es imposible de analizar, y nos has explicado de manera muy gráfica y muy sencilla. Yo me he quedado con uno de tus comentarios, cuando has comentado que, bueno, claramente en la pirenaica se ha mejorado la conformación y es un problema que se haya reducido el engrasamiento. Me he quedado con eso, por varias razones. Porque es un problema si a nivel de ganadero se ha seleccionado un animal que externamente cada vez es más magro. Si la pirenaica se quiere tender a eso, a lo mejor no es un problema. Pero si nos quedamos solamente a nivel de selección con lo que es una apreciación visual del matadero, que es lo que es el engrasamiento, y eso no está relacionado, y ahora enlazo un poquito con la idea que acaba de decir Virginia del Meat Standards Australia, si no está relacionado con el engrasamiento interno, ¿por qué se está asociando ese engrasamiento con un problema en la selección? A lo mejor lo que habría que hacer es valorar algún parámetro muy concreto de calidad de producto, concretamente la grasa intramuscular, que sí que es la que después nos va a dar bouquet, nos va a dar jugosidad, y si se quiere aumentar, pues sí que va a ser positivamente positivo, valga la redundancia, para la raza. Gracias. Intervengo yo. A ver, el índice actual mantiene el engrasamiento con un valor positivo en el índice de vida. Y además se confirma con lo que hemos obtenido, porque el tener animales con mayor engrasamiento lo que hace es tener mejores resultados de intervalo entre partos. O sea, el miedo que nos da es que esa reducción de engrasamiento esté perjudicando al intervalo entre partos o a la capacidad reproductiva de los animales. Hay que valorarlo más. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo, lo ideal sería tener datos de grasa intramuscular, incluso medidas de como terneza, pero el problema que tenemos es que para hacer mejora genética tendremos que tenerlo masivamente. Si tuviésemos predictores en vivo de grasa intramuscular sería ideal, y en eso sé que hay cosas, para la gente que ha presentado cosas de sensores y de tratamientos, donde hay protocolos experimentales que empiezan a tener predictores de cierta calidad.
Eso sí, el coste logístico y de manejo es grande, y eso hay que ser conscientes de la capacidad y la infraestructura que tiene una raza. Es decir, o sea, ahora casi puedo intervenir más Pachi, es decir, lo ideal sería tener toda la información de todos los animales, pero claro, y eso lleva un coste de gestión de la información y de toma de muestras altísimo. El engrasamiento tenemos que dar una vuelta, le tenemos que dar una vuelta en vista de estos resultados. Yo digo que el engrasamiento estaba y se considera como algo que nos preocupó al verlo bajar, en el sentido de que pudiese tener consecuencias en cuanto a el ritmo reproductivo de los animales, que pese a todo vemos que lo estamos mejorando, con lo cual en principio no debe ser tan preocupante. Quizá tenga algo que ver con esa digamos, estabilidad en cuanto a la capacidad de llegar al cuarto parto. Quizá animales que tengan un poco más capacidad de engrasamiento tengan más capacidad de llegar a ese cuarto parto, pero tenemos que seguir mirando los datos. Sí, yo ahí, vamos, como comprenderéis, en todo este tipo de cosas y al audio de estas mentes no podemos decir mucho nosotros, ¿no? Nosotros lo único que podemos es aportar los datos. Tú date cuenta que todo lo que se ha conseguido del engrasamiento es a partir de tener información de los datos que recogemos del matadero. Hemos estado 20 años haciendo mejoras sin tener ese dato. Estábamos trabajando solo los caracteres que cogíamos el dato haciendo pesos con las básculas por las cuadras. A partir de tener acceso a la información que el ganadero está aportando en Simogan, Sintran, es de donde empezamos a recoger esa información. Claro, el problema muchas veces de lo que se quiere hacer, si a Luis le damos 1000 informaciones nos haría 1000 cosas, pero hay que cogerlas. Somos una población pequeña, repartida en un montón de comunidades, cada uno con una manera de trabajar y vamos cogiendo lo que vamos pudiendo. Ojalá podamos hacer el genotipado a todos los animales masivamente, como dice Luis, ¿no? Y a partir de ahí empezar a ver qué caracteres interesan más. Lo de que hemos perdido engrasamiento y mejoró la conformación, yo creo que es un síntoma evidente, porque son caracteres que si mejoras uno empeoras 8, pero es también porque es una tendencia que se ve claramente que el mercado nos ha ido pidiendo eso. El ganadero ha ido haciendo lo que le estaba pidiendo el mercado, porque el mercado nos ha ido pidiendo canales un poco más pequeñas que lo que podía parecer antes. El ganadero no quiere problemas de parto porque el manejo es cada vez un poco más extensivo, con menos dedicación, menos recursos, y bueno, se ha ido un poco a ese tipo de ganado, ¿no? La carne, siempre hablamos todos, o los estudiosos siempre nos decís que es mucho mejor con mucha grasa y tal y cual, pero a la hora luego la gente va a comprar y quiere la carne magra, ¿no? Entonces, bueno, pues igual es un poco esa tendencia la que ha llevado un poco a eso, ¿no? Nosotros la información creemos que la única manera que podemos avanzar de aquí en adelante en nuestra asociación, vamos, en Navarra y en las demás, es intentar conseguir la información lo más automáticamente posible, tanto por el propio ganadero que genere información él o a través de Sintran, Simogan, mataderos. Lo que creemos que va a tener poco futuro es ir cuadra por cuadra, puerta por puerta, con basculitas y cosas haciendo, porque eso, tal y como está evolucionando el mundo, cada vez es más difícil, ¿no? Ojalá llegue algún día una pistolica, que vayamos y hagamos como esa que nos mide la temperatura ahora con el COVID, ¿no? Si tendríamos un aparatico de esos que nos diría la grasa y el peso del animal, eso ya sería la hostia, ¿no? Pues cogeríamos a todos, pero bueno, pues de momento tenemos que jugar con lo que podemos, ¿no? Sí, a mí me gustaría saber cuál es la opinión que tienen respecto al ganadero. Si consideran, me imagino que claro, que es muy variable, que a lo mejor el ganadero quiere distintas cosas, pero si desde su conocimiento de genética y tal, si les parece que se está yendo en la dirección correcta o si creen que el ganadero necesita como más apoyo a la hora de seleccionar los machos, o creen ¿Qué opinión tienen? Es una pregunta un poco... Hombre, la verdad que educar en genética al ganadero es una cosa difícil, que nos ha costado pues todos estos años, y aun y todo hay muchos que no hacen caso más que a su ojo, a su manera de entender la vida, ¿no? Pero sí que es verdad que a base del tiempo y a base de demostrar y a base de enseñar datos y ver que todo esto funciona, pues hay muchos que sí que se están dando cuenta y cada vez son más los que quieren participar, ¿no?
Aquí tenemos algún ganadero que si queréis os conteste él, ¿no? Por ejemplo, Luis, a ver lo que no estaría piensa. mal, no estaría mal tu opinión. Bueno, pues en mi caso, vamos, llevo colaborando desde siempre con la Confederación y con la selección y la verdad sí que hemos visto grandes avances en conformación, en facilidad de parto. La esquema lo sufrimos cuando se evolucionó la raza, hasta animales de inseminación llegaron a dar problemas, pero luego se ha dado un salto y la verdad que ahora es muy difícil, muy raro de que tengamos problemas. A nivel de engrasamiento, pues la tendencia al mercado, yo creo que sí que tenemos que darle, porque nos están entrando razas muy engrasadas. El crecimiento, pues bueno, es interesante, pero la conformación para mí, prefiero ir perdiendo conformación a fin de por lo menos tener una carne más cercana a lo que el consumidor quiere, ¿no? Entonces eso, pero claro, en todo el abanico de ganaderos, pues hay ganaderos que destinan a unos mercados, otros ganaderos como yo que tenemos carnicería, pues estamos buscando lo otro para hacer fidelidad con el consumidor y sí que hay que trabajar sobre todo lo que no vemos, esa terneza que no vemos y a lo mejor lo que se abren abanicos, ¿no?, de trabajo, pues a nivel de encuesta con los consumidores, ¿no?, que podríamos trabajar en las situaciones como la mía, ¿no? Pero vamos, que hay un campo ahí que yo creo que se abre para seguir. Sí, buenas tardes. Enhorabuena, Luis, Pachi y compañeros de la raza pirenaica. Una pregunta para Luis. Cuando hablas de la longevidad de las vacas a cuarto parto, me ha extrañado que no haya ninguna correlación con la docilidad. Máxime cuando pues es un criterio claro de selección del ganado y bueno, que es un carácter que tiene una heredabilidad altísima. Pues me has dejado un poco... No, yo también esperaba que saliese algo con la docilidad y no sale. La medida hasta el cuarto parto se podría hacer más análisis. Una posible medida sería ver si ese animal va a ir al reproductor o no reproductor, con un carácter, y ahí seguramente sí que tendría que ver. Date cuenta que este carácter es un carácter que solamente se valora en aquellos animales que han pasado a ser reproductores. Es decir, digamos que el animal que no pasa a ser reproductor no tiene dato. Los que han pasado a reproductores tienen un 0. Y si llegan al cuarto parto tienen un 1. Digamos que se mide solo con dos categorías, 0 y 1. Otra opción sería decir, no, yo todos los animales que nacen, la decisión de si van a ser reproductores o no, a unos les pongo un 0 y a otros les pongo un 1. Digamos que estoy viendo, el carácter sería la capacidad de la vaca de convencer al ganadero de que me deje como reproductor. Y ahí seguramente sí que tiene que ver con la docilidad. Es decir, lo que estamos diciendo es que probablemente el ganadero sí que decide qué animales se quedan como reproductores en función de la docilidad de su madre o de su... Pero que una vez que ha decidido eso, que pase del cuarto parto, o sea, que la elimine de manera temprana, porque eso no parece tener mucha importancia. Gracias. Siempre hay que tener siempre en consideración que son datos medidos en campo, que son datos con muchísimo ruido. En mejora genética trabajamos con unos datos con un ruido brutal. Los datos, tanto los datos de Citran son datos ruidosísimos. Son datos de una calidad ínfima, pero lo compensamos teniendo 100.000 datos. Pero la potencia de la mejora genética solamente la tenemos cuando tenemos 100.000, 200.000. Dato a dato, individualmente, son datos malísimos. Pero tenemos muchos. Y por ley de los grandes números, tendemos a tener... Y pensamos siempre en población, en un individuo. Es decir, yo sé que en una vaca me puedo equivocar, pero si tomo 100 decisiones, puedo acertar en 80 y equivocarme en 20. ¿Puedo tener un criterio mejor? Sí, yo puedo tener un criterio extremadamente preciso, pero es que solo lo puedo hacer en 10 vacas. Dice, no, yo tengo que hacerlo en todas. Entonces, perdemos precisión, perdemos calidad de la decisión por la capacidad de tomar muchas decisiones.